plataforma. Vamos a conocer un poco la interfaz que tiene Excel, que es una interfaz no muy complicada, que tiene en su parte superior, por ejemplo, la estándar que tiene Windows, que tienen todos los Office, es decir, una cinta de opciones. También podemos observar los comandos que corresponden a la cinta activa, la parte más grande, el área de trabajo, las barras de desplazamiento tanto vertical como horizontal, eso es lo que nos interesa, conocerlo, en esencia. Entonces, la parte más grande, el área de trabajo, es donde se van a realizar todo el trabajo correspondiente, además de que un poco más abajo tiene las visualizaciones, ¿sí? Es decir, vista normal, hoja, eh, diseño de impresión, y el zoom para aumentar o disminuir la visualización que se tiene de la hoja de cálculo. Bueno, ya que hemos visto un poco esta interfaz, vayamos a lo que nos puede resultar interesante, pero antes voy a ampliar un poquito voy a ampliar el zoom para que se pueda visualizar de mejor manera, porque el video un poco va a reducirse entonces para evitar ese problema, ¿sí? Bueno, Excel tiene una característica, está formado por unos cuadraditos, unos cuadros, está cuadriculado. Cada cuadro lleva un nombre propio, diremos así, ¿sí? Y está definido una determinada celda, supongamos esta celda, por dos elementos. La columna en la que está y la fila a la que pertenece. Y eso se puede visualizar en esa parte superior izquierda. El nombre de la celda, entonces, en este caso, es la celda C7. Bien. Ok. Eso es en un primer momento, ¿no? Lo que necesitamos saber y o conocer. Bien. Entonces, cada celda hemos dicho que tiene un determinado nombre. De tal forma que esta sería la A1, A2, A3, A4, etcétera, haciendo un total de, vamos a ver si podemos ir, a ver, un total de, ¿cuántas filas? A ver, un momentito, 1, 2, 3, 1, 1.048.576 filas. Más de 1.000.000 de filas. ¿Y qué pasa con relación a las columnas? Veamos, tenemos la columna A, B, C, D, E, F, vamos avanzando. Si me permiten, esto lo voy a subir un poquito. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Una vez que llega a la Z, ocurre algo interesante. De la Z pasa a la A, B, A, C, A, D, A nuevamente a eso. Una vez que termine esto, bueno, empiezan las B, ¿no? Fíjense. BA, BB. Y continúa esto hasta llegar a la XFD. O sea, se va repitiendo. Lo que implica que tengo aproximadamente unos 6.000 columnas. O sea, la hoja de Excel es una hoja bastante grande, entonces no tenemos que estar preocupándonos de que ya no tengo espacio. Sí, la hoja de cálculo de Excel es bastante grande. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer en este espacio de trabajo que tengo? Lo que puedo ir haciendo es, primero, debo conocer los tipos de datos que soporta Excel. Esto es importante para evitar problemas a la hora de hacer la introducción de datos. ¿Qué tipos de datos puedo introducir? Por ejemplo, vayamos a poner un número, 18, y después de poner 18 en una celda cualquiera, presiono Enter. Y luego escribo un nombre.
por ejemplo, Ali. Observa una pequeña diferencia. Por defecto, los números tienen una alineación hacia la derecha. Las letras, una alineación hacia la izquierda. Esto va por defecto. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en algún momento algunos usan teclado extendido, otros utilizan un teclado más compacto en la computadora, algunos de escritorio, dependerá del teclado, pero a veces colocamos dos, a ver, más abajito vamos a colocar un poquito más abajo. Ejemplo, 2.5, enter, y 2,5, enter. Cuando hablo con decimales, ya estoy teniendo un pequeño inconveniente. Puede existir la posibilidad de que no esté usando correctamente el punto o la coma. Por lógica, aquí, por observación, empezamos a darnos cuenta de que esta máquina, muy particular, la mía, tiene como separador de decimal la coma. El punto se considera un signo de puntuación. Entonces, más parte del lenguaje, digamos, ¿no? De texto, se considera texto. Entonces, este 2.5 no me sirve para hacer operaciones. No por ahora, ¿por qué? Porque no es un número, es una letra, por eso está alineado por defecto como letra. El 2,5 sí, puedo sumar, restar, multiplicar, dividir con el 2,5 porque es un número, ¿sí? Es un decimal. En cambio, el 2.5 en este caso no. Y esto es importante que conozcamos en nuestras máquinas para no cometer el error de que a veces ponemos, ¿no? 2.5 más 3 y nunca me sale 3.5. ¿Por qué? Porque no es, el 2.5 no existe en esta máquina como un número, es un texto, es letra. Y con letras yo no puedo sumar. Si llamas martes, digamos, ¿qué tengo? No me da nada. Entonces, ese pequeño detalle es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es número y qué es letra? Por un lado. Por otro lado, a ver, vamos a hacer al lado del 18. Hoy es 2 de octubre del 2021. Acabo de poner una fecha. Por alguna situación me equivoco, quiero borrar esa fecha, entonces voy a borrarla. Y escribo un número. Supongamos el 1290. Y no me sale 1290, me sale otra cosa. A ver, y si pongo otro número, tal vez sería muy grande el número, ¿no? Puede ser, a ver, 250, tampoco. Si pongo 500, tampoco. Me sale fecha, 14 de mayo de 1900, ¿y eso qué tiene que ver con el 500? Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Se está quedando el formato, el primer formato que he colocado. Imaginemos por un segundo que tengo cemento fresco y en ese cemento fresco yo deseo... perdón, adelante. ¿Alguna consulta vía? No lo escuché bien. No, perdón. Pensé que alguien... Cualquier momento, por favor, la consulta que quieran, no hay problema, ¿sí? La realizan. Bueno, les decía, es como colocar la mano sobre un cemento fresco y una vez que retiro la mano, no está la mano, pero ha quedado una marca, una huella. Y si pongo agua, bueno, va a tener forma de mano, ese agua que coloque. Esto está ocurriendo aquí, ¿sí? He colocado una fecha y todo número que yo coloque se convierte en fecha. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la hora. Supongamos que son las 18:54 en este momento. Y si yo coloco un número, por ejemplo 4, se pone 0. Si yo coloco 45, porque es de coma, con decimales, 502. Y no le estoy entendiendo la lógica, ¿no ven? Un 10 se queda en 0. 10,25 se queda en 6. Bien, entonces aquí está ocurriendo lo mismo. ¿Cómo puedo solucionar este tipo? Porque este es un tipo de dato y este es otro tipo de dato. Este tipo de dato, para solucionarlo, existen varias formas. Normalmente las personas estamos habituadas y acostumbradas a usar el mouse. Entonces, el ratón, perdón, clic derecho sobre la celda que quieren hacer la corrección. Vamos hasta la opción que dice formato de celdas.
Una vez que hacemos clic en formato de celdas, vamos a observar que aparece una ventana y en esta ventana me sale las pestañas de número, alineación, puente, bordes, relleno y proteger. Y en número está ahorita marcado la fecha y esta fecha. Debo cambiar, si yo deseo, dentro de la categoría a general. Y cuando tengo general, puedo observar que aquí dice que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Quiere decir que me sirve como cualquier número común, normal. Entonces, hecho, ay, perdón, quería hacer la flecha. Hecho esto, lo único que tengo que hacer es clic en aceptar y voy a observar que al hacer clic en aceptar aparece el 500. Entonces lo mismo hago acá. Clic derecho, elijo el formato, general y aceptar. Y es el 1025. Entonces, nuevamente voy a colocar y la hora 18:54. ¿Ya? Y bueno, estos son dos tipos más de datos. ¿Ya? Entonces existe el tipo de dato numérico, número, texto, fecha, hora, y el último que sería la fórmula. La fórmula que empieza con una cosa, vamos a escribir una cosa y va a salir otra cosa diferente a la que hemos escrito. ¿Ya? Hasta aquí, más o menos, lo que uno escribe es lo que aparece, ¿no? Si yo quiero que aparezca 20, pongo el 2 y el 0 y me sale el 20. Si quiero que aparezca Arauz, R-A-O-Z, pongo Arauz y presiono Enter, me sale Enter. Si yo quiero que salga 24 del 04 del 21, me sale eso. Si yo quiero 21 horas 00 minutos, pues lo que escribo es lo que me aparece. Muy bien. Entonces, esos son los 4 fundamentales tipos de datos que usamos en Excel dentro de lo que son lo que escribes, lo que se ve. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con los datos? A ver, vamos a poner esta palabra, este nombre, perdón, Ali. Las opciones. Cuando yo estoy, bueno, el cursor, perdón, está al medio de la palabra o de la celda, tiene la forma de una especie de cruz pequeña, gruesa, y es un modo de selección, vale decir, presiono y puedo marcar varias celdas, ¿sí? Cuando estoy en esa forma. Esa misma celda. Cuando estoy en el contorno, tiene una forma de flecha con una flecha que a su vez tiene flechas en las 4 direcciones. Quiere decir que puedo mover donde yo quiera. Una celda o un grupo de celdas, no hay problema. Desde el contorno puede moverse sin ningún problema. Y por último, tiene, vamos a volver a poner este Ali por acá. En la esquina inferior a la derecha, cuando me acerco, tiene la forma de una, a ver, observamos, una cruz delgadita. El cursor cambia de forma. Ese es el modo de relleno. Y me sirve para volver a poner lo mismo varias veces. Bueno, ahora, ¿qué cosas puedo hacer aquí y que me interesan y qué cosas no, no? Este autorrelleno o relleno automático, la mayor parte de las personas coloquialmente, usamos otros términos, ¿no? Muy coloquialmente como eso de jalar. Entonces, esto que hace es, hay que jalar esa forma. Sí, con fórmulas funciona bien. ¿Con qué cosas funciona o con qué términos funciona de una manera, diremos, interesante? Por ejemplo, los meses del año. Estamos en octubre. Escribo octubre y voy a jalar. Sí, voy a autorrellenar. Hacia abajo me salen todos los meses, los demás meses. Hacia arriba, hacia la derecha,
hacia la izquierda, sin problema. Esto entonces me permite hacer, bueno, rellenado, pero y me funciona solo con los, vamos a seguir haciendo la prueba más abajo, aprovechando que tenemos mucho espacio para experimentar por ahora. Voy a colocar, a ver, N nada más de enero. ¿Y será que funciona? Sí, me funciona. A cualquier lado. Vean, funciona. Sí, y se va rellenando. Mm, ¿Será que funciona con los días de la semana? Haremos la prueba. Hoy es, mañana va a ser domingo. El bonito día. Domingo. Y el domingo, ¿funciona? Sí, funciona. Todos los días. ¿Sí? No importa qué día elijan y en qué dirección vayan a autorrellenar. Se va a completar. Va a reemplazar el dato previo que puede existir. Y si lo coloco abreviado, por ejemplo, solo LUN, ¿es posible que funcione con las 3 primeras letras? Sí. Me funciona también con las primeras letras, no hay problema. En cualquier dirección y sentido que yo requiera. Muy bien, qué interesante. Y ahora con los números. Haremos la prueba con los números. El 1 y hacia abajo. Ahí sigue saliendo 1. El 2 y hacia abajo. El 3 y hacia abajo. Y solamente copia el número. En realidad puede hacer algo más, pero necesitamos darle una muestra completa, ¿no? O sea, si yo le pongo como muestra el 1, pensemos en los niños, ¿no? De primaria. Si yo le pongo el 1, él tiene que seguir haciendo el 1. Pero si yo le pongo el 1 y también le pongo el 2, 1, 2, ¿qué viene? Pues los demás. Entonces podría ser 2, 4, ¿qué viene? Pues los demás. La tabla del 3, solo tendría que poner los dos primeros, los demás. Y me podría funcionar con otras cosas más, por ejemplo, el 1 y el 2. Supongamos que el 1 quiero que esté con negrilla y que esté al centro, y el 2 quiero tenerlo en color amarillo, en un fondo rojo, y el 1 que esté en un fondo de color verde claro. Marco el 1 y el 2 y lo que tengo al seguir haciendo las secuencias, todos los impares van a quedar al centro con color verde, los impares van a quedarme. Interesante. ¿Y será que se puede hacer? Haremos la prueba. 1, 2, 3. Uno a la izquierda, el otro al medio, el otro a la derecha. Está bien. El 1 lo vamos a hacer tipo bandera. Rojo. El 2 amarillo. El 3 verde. Verde, 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 verde bandera. Y si sigo haciendo esto, ¿sí? Rojo, amarillo, verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, dependiendo de cómo le demos la muestra, Excel va a entender y va a seguir la seriación sin ningún problema. ¿Listo? Lo que es una gran ventaja. ¿No ve? Bien. ¿Qué otras cosas más podemos hacer? Dentro de lo que es lo básico, ¿no? Con los números sí se pueden realizar operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el 12, aquí el 26, el 51 y el 5, nada más. Aquí ya está el 12, el 8, el 3, el 9, el 7. Si tengo números, ¿puedo realizar operaciones? Sí, y eso es lo que me interesa, la realización de operaciones. ¿Cómo las hago? Una fórmula. Toda fórmula empieza con el signo igual. Primero, las reglas para hacer una fórmula. Me ubico en el lugar donde quiero mi resultado. O sea, me posiciono en la celda donde quiero el resultado.
Le pido un resultado. Para pedir un resultado pongo o anoto el signo de igual. En algunos casos, alguna persona alguna vez me dijo, con todo respeto, René, si le pones el más también funciona. Claro que sí funciona. Porque ahorita son operaciones sencillas, pero el más tiene un significado, ¿no? Es positivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos acostumbraremos nomás a pedir el signo igual. Y empiezo a usar el ratón y digo, esto, simplemente haciéndole un clic, más este otro. Y me fijo, la C47, estamos en la columna C, la fila 47, más la D47. Y fíjense, he escrito C47 más D47. Y si yo presiono igual, no me va a salir, me sale 20. O sea, no sale D47 más D47. Lo que veo que 12 más 8 es 20. Pero no hubiese sido más fácil anotar el 20 directamente, sí. Pero si en algún momento yo cambio esto por un 5, el resultado ya es 17. Si pongo un 9, el resultado es 21. Va a cambiar porque aquí no estoy haciendo la suma de números. Estoy haciendo la suma de lo que hay, del contenido, del tipo de dato que tiene la celda C47 más el contenido de la celda D47. Y eso es diferente. Entonces, de esta manera se puede hacer operaciones de adición, sustracción, multiplicación o también, si desean, de división. Toda fórmula una vez terminada, concluimos con intro o enter. Y me sale, bueno, si es entero, si es decimal, no hay ningún problema. ¿Sí? Si es periódico o no periódico, bueno, eso ya. Los de mate me van a entender. Entonces, las operaciones básicas se realizan de esta manera. Ahora bien, necesitamos también ver, esto es con lo básico, básico, que se hace con Excel. En la parte inferior puedo añadir, en este caso tengo una hoja de trabajo, pero si deseo más hojas, simplemente me voy hasta el signo de más para añadir la cantidad de hojas que yo vea que es necesaria. Entonces presiono más, me sale hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera, ¿no? Cada una de estas hojas puede cambiar de nombre o ser renombrada de varias maneras. Voy a hacer la primera, clic derecho y utilizo la opción de, ay, ¿dónde está? Cambiar nombre, que estoy mal de la vista. Y aquí pongo datos. Enter para terminar. Además, si fuimos un poco observadores, también entre esas opciones había algo más. Al hacer clic derecho, me salía insertar, eliminar, cambiar nombre, mover, ver código, proteger hoja, color de etiqueta. Y este color de etiqueta me permite darle un color a la hoja como tal, ¿sí? A la hoja de datos. Otra forma que es mucho más práctica es hacer doble clic donde dice hoja 2. 1, 2 y voy a poner, por ejemplo, el formato. Con mayúscula, formato. Y puedo darle, asignarle el color también. El color solo tiene la función de que sea un poco más fácil de ubicar a la hora de, ¿no? Para diferenciar, para que no sean muy grandes, entonces se puede hacer esto, ponerle hojas. Color a las hojas, perdón. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el formato, aprovechando que hemos visto eso. Y tenemos una segunda hoja que está totalmente vacía y la vamos a usar. ¿Para qué la vamos a usar? Para ver cómo se hace el diseño, ¿sí? El formato de un determinado documento. Muchas veces tenemos que no solo poner datos, sino acomodar esos datos en cierto espacio, ciertos, y hay que cambiar esas cosas. Bien, y vamos a empezar colocando, bueno, y de paso vamos a ver modificaciones que se pueden hacer sobre el mismo, ¿no? A ver, un cuadro de asistencia. Sí, aquí voy a tener un cuadro de asistencia. Dentro del cuadro de asistencia, aquí voy a poner el número
Al lado va a estar nómina de alumnos o nombre, sí, nómina de estudiantes. Y aquí tengo que tener las fechas que corresponden al mes de octubre, digamos, ¿no? Octubre, porque es una lista de asistencia. Pero obviamente aquí me estoy dando cuenta de que poner, por ejemplo, aquí uno, ejemplo nada más, René Villa Gómez, ya ni me entra el otro apellido, ¿no? Y aquí voy a poner que faltó. Sí. Y entonces veo que no está bien. Aquí entonces vamos a ver la forma de trabajar algunas cosas. A ver, primero para el número, como aquí solamente voy a poner 1, 2, 3, etcétera. No necesito mucho espacio. ¿Cómo hago para modificar eso? Al medio, entre la letra B y la letra C, es decir, al medio de cada columna, hay una línea. Cuando estoy con el cursor en esa línea, cambia de forma a una flecha que apunta tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces hago clic sin soltar, sin soltar, sin soltar, modifico hasta llegar al ancho que yo quiero. Supongamos de 4. Pero a veces es un poco más complicado. No llega a 4, 3, me paso, me voy muy abajo, muy arriba y no puedo llegar al 4. Manualmente puedo hacerlo, pero me puede tomar tiempo. Ya tengo este espacio cabal para los nombres. Tendría que venir entre la B y la C y modificar el ancho también de la misma manera, hasta 21. Me fijo que no creo que sea suficiente el 21, un poco más, y ya pueden acercarse a un valor más o menos aproximado. Manualmente es una cosa. Ahora, si desean y tienen un valor muy específico, pueden hacer sobre la columna, es decir, en la letra C, en la misma columna, para marcar todo, clic derecho y usar la opción de ancho de columna. Y de forma manual anotar, por ejemplo, 35 como ancho de columna hasta aquí. ¿Listo? Bueno, ahora ya veo que está mejor. Por lo menos ya está empezando a tener forma. Ahora, vamos a seguir haciendo modificaciones. Lo que estoy viendo es que aquí voy a necesitar octubre, los días de octubre, ¿no? En este caso, aquí abajo me va a tener que entrar, creo, empezando por el día de mañana, 3 de octubre. Voy a poner 3, a ver, 3 de octubre. Y como algo que me han explicado, se puede, funciona, qué maravilla. Tal vez octubre con mayúsculas tendría que poner. 3-octubre, a ver. 8 y bueno, seguiremos haciendo hasta el 25, hasta el 31 de octubre. Ahora, lo que voy a colocar aquí es algo muy pequeño, o sea, solo voy a colocar o un punto en caso de presente o una F en caso de que exista la falta, o una L, entonces no necesito mucho. ¿Qué debería hacer? Empezar a reducir para el uno, para el otro, pero son 30 días, voy a tardar demasiado. Opciones, marco todos, sin problema. Y ahora, clic derecho, ancho de columna. Y voy a poner un ancho, a ver, de 4, como se vería. Puede ser. Tal vez un poco menos. Ancho de columna. 3,5, 3,5. Recordaré que mi máquina, por eso es importante, 3,5. Y no ponerle 3,5, porque me dice, no se puede. Tiene que, y si se fijan, leeremos, no se puede usar la entrada escrita. Puede ser necesario escribir un número entero o decimal, pero yo he escrito un decimal, pero debo conocer mi máquina. Por eso les decía, 3,5 sí está permitido. Bien, ya está. Poco a poco va a ir empezando a tener forma. Ahora, ¿qué más es necesario? Bueno, octubre va a ser todo esto hasta aquí. Cuando son más de una celda, es importante usar la opción de
combinar y centrar. ¿Dónde está eso? Está entre las más importantes. Primero inicio y luego usamos combinar y centrar. ¿Ok? Bien. Entonces usamos esto de combinar y centrar. Y vamos a hacer esto, ¿no? Ahora vamos a combinar y centrar. Una vez que he marcado todo eso, hago clic en combinar y centrar. Y ahora es una sola celda. ¿Que la puedo hacer más grande? Sí, pero es una sola celda. Listo. Pero aquí tengo este problema, 3 de octubre. Siempre que vean ustedes este pequeño detalle que se pone numeral, ¿qué significa? Ay, perdón. Que el espacio es demasiado pequeño. Aquí se ve, si lo reduzco un poco más, se sigue viendo, se sigue viendo, ya no. Llega un momento en que ya no es visible. El ancho de columna era de 3,5, voy a volverlo a poner. Eso, ¿cómo se soluciona? O lo hago más pequeño hasta que se lea, que no siempre es muy funcional, ¿no? O hago alguna modificación, y en este caso me conviene. Si hacía hace rato, podía ser más ancho, ¿será que puedo hacer más alto? De la misma manera, se hace. Me voy justo al medio, en este caso, entre las 6 y las 7, donde corresponde, cambia de forma y lo hago un poquito más. ¿Para qué? Para poder cambiar la posición o disposición, en este caso, del texto. Y aquí tengo esto. Recordemos que con clic derecho puedo hacer formato de celdas, y aquí en formato de celdas había visto hace rato número. Ahora voy a ver alineación, y en alineación puedo subir esto hasta tener 90 grados y acepto. Y me parece bien. Tendría que hacer lo mismo para todos. Opciones. O lo hago todo en uno. Clic derecho. Formato de celda. Todos. Vista arriba. Aceptar. Y ahora sí creo que puedo ser más pequeño todavía. Todo esto. Entonces el ancho de la columna, en vez de 3,5, puedo bajar hasta 3. A ver. Creo que sí, sin ningún problema. Entonces aquí tendría que tendría que hacerlo también combinado. Nómina de estudiantes combinado. Y aquí voy a aprovechar este espacio que aquí tengo para ver las orientaciones. Puedo poner izquierda, centro, derecha. Arriba, al medio y abajo. ¿Dónde me conviene que esté? Al medio medio. Y tal vez con negrilla. Esto también me conviene que esté medio medio. Octubre un poco más grande porque es importante. El cuadro de asistencia también lo voy a abarcar todo ese espacio. Quiero que sea un poco más grande. Tal vez cambiar el tipo de fuente para que se vea un poco más bonito. Cuadro de asistencia. El color de la letra, no hay ningún problema. Y ahora vayamos a hacer el cuadriculado. Bien, voy a suponer que tengo un grupo no muy elevado de alumnos. Supongamos solamente unos 15 alumnos. Y voy a poner aquí estudiante número 1. Y algo que decía hace un momento y se me olvidó, perdón. Hay una forma más práctica de agarrar y en vez de estar jalando así hasta aquí, a veces cuando son varios, no sé si les habrá, se van muy arriba, muy abajo y nunca de achuntarle cabalito al 15. ¿No ve? Si se van a la parte del autorrelleno y hacen doble clic, es decir, 2 clics seguidos, 1, 2, automáticamente hasta donde tenga se va a llenar. Hasta donde existan, por ejemplo, numeración. Esto me sirve también para ambas cosas, ¿no? Aquí está el 1, 2 y hago clic y se va a marcar solo hasta el 15. Si hubiese habido 16 estudiantes, supongamos un estudiante más, o 17, ya que nos pasamos, no importa, hago doble clic y tengo del 1 al 17 sin problema. O sea, va a ser rellenado automático. Vayamos viendo qué días del mes no nos interesa, porque no son todos los días que pasamos clases.
Por lo tanto, vamos a hacer la verificación a través del calendario y no nos interesa 2, 3, 9 y 10. El 2, el 3, es domingo, elimino entonces esto. 2, 3. 9, 10 también elimino. Vamos a ir todavía un poco más. 9, 10. 16, 17, 23, 24. 16, 17. Elimino con clic derecho. 23, 24. Elimino. Y todavía me quedaría, creo, 30 y 31 que también no existe para la asistencia. Elimino. 30, 31 estaríamos eliminando. Ay, aquí qué pasó con el octubre, lo borré. Octubre. Que también me encantaría que sea solo mayúsculas, entonces puedo usar esto. Octubre. Bien. Ahora, empezaremos a poner todo como debe ser. Voy a empezar a cuadricular todo. Primer paso, y aquí algunas sugerencias, ¿no? Muchos miran, pero puedes usar el tachito de pintura para poner colores y esto para poner los bordes. Todos los bordes, por ejemplo, sí, se puede. Pediría que vayamos habituándonos a usar el clic derecho. Por ejemplo, para la primera semana, para que sea bonito. 4, 5, 6, 7, 8. Esto. Clic derecho y formato de celdas. En el formato de celdas van a encontrar fuente borde. Quisiera que sea un poquito más grueso el borde, el contorno, por lo menos nada más. Y el relleno voy a usar un color un poco más intenso, celeste. La segunda semana, del 11 al 15, también voy a hacer lo mismo. Clic derecho, formato de celdas, y le voy a pedir un relleno de un color diferente porque es una semana diferente y un borde también contorno diferente. Acepto. Tercera semana de trabajo hasta el 22. Marcamos, hacemos lo mismo, clic derecho, formato de celda, su contorno y el relleno. Y la última semana, lo mismo. Clic derecho, formato de celda, su borde, el contorno y el relleno, tal vez rosadito. Entonces ya tengo las semanas marcadas. Ahora, alguien me diría, pero si se hacía lo mismo con esto. Hay un detalle aquí cuando hago clic derecho y el formato de celdas. Puedo poner el color que yo quiera, sí, por ejemplo, naranja, ¿sí? Puedo cambiar y combinar, por ejemplo, con un rayado especial. Voy a poner otro color que no se note tanto, que no haga tanto choque. Fíjense, este tipo de relleno no puedo hacerlo con el tacho de pintura. El tacho de pintura me sirve para colores puros. Cualquier color, pero puro. Estándar y personalizado. O sea, quiero de este amarillo una pizca más amarillo, una pizca menos. Un poquito que vaya al verde, ya listo, acepto. Pero esas líneas que tenía, no puedo. Lo mismo ocurre en el formato de celdas y en el borde. Existen bordes que no están acá. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, en el color, en colocar diagonales, porque puedo personalizarlo así, no habría problema, ya que no existe en la mayoría de los bordes normales. Un contorno de doble, no, tendría que venirme hasta aquí a más bordes y llego a lo mismo, ¿no? Entonces, esto del formato de celdas es más completo. Por eso me interesa que puedan manejar y vayan acostumbrándose, esto como consejo les digo, a usar esto desde aquí, formato de celda, ¿sí? Número, alineación, fuente, que ya hemos visto. Aquí lo importante son estos detalles. Fuente, borde y el relleno que permite hacer ese tramado. Y para definir el mes también, para no estar viniendo aquí, me quisiera acostumbrar a usar el formato de celdas porque puedo hacer varias cosas, ¿no? Desde colocarle un borde grueso al contorno al mismo tiempo y cambiarle el
color de octubre a, inclusive esto de los efectos de relleno, fíjense, voy a hacer que sea entre rojo y en vertical. A ver qué pasa. Vamos a intentar ponerle, ¿sí? Los extremos rojos y esto diferente. A ver qué pasa, porque esto no se puede hacer con el tacho normal. Fíjense, octubre ya tiene una coloración totalmente diferente, que no está en el tacho. Por eso prefiero decirles, acostúmbrense a usar esto, que puede permitirles darle mayor opción de color y todo eso a su trabajo. Ahora bien, aquí algo que estábamos olvidando, lamentablemente, me hubiese encantado que esté arriba, en vez de en este cuadro de asistencia, el nombre del profesor, el nivel, el grado, el turno, el código sí, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿hay soluciones? Claro que sí, siempre hay soluciones. Me ubico encima de donde estoy, ¿sí? O ahí mismo también, no habría problema. Clic derecho sobre fíjense, clic derecho y me voy a insertar. Me va a permitir aumentarme una fila más. Ya tengo cuántas filas. 1, 2, 3. Y si yo quisiera 2 filas, marco 2, clic derecho, insertar y gano 2 filas más. Y si yo quisiera más filas, bueno, 4, no hay problema. Hago clic en insertar y me voy a duplicar, triplicar, cuatriplicar sin ningún problema. Sin ningún problema se va a aumentar o añadir las filas que sean necesarias. ¿Ya? A ver, entonces habíamos pedido que aquí esté, por ejemplo, el nombre del profesor, un poco más abajo. Aquí que esté, no, aquí no hay problema. El maestro, perdón, nombre del maestro, maestro, 2 puntos. Un poco más abajo, el nivel, código CIE, que lo estoy poniendo como ejemplo nada más, ¿no? El espacio para el nombre del maestro podría ser todo esto. Entonces, combinar y centrar. Para el nivel, del mismo tamaño, combinar y centrar. El código CIE, del mismo modo, combinar y centrar. No necesito tanta diferencia entre esto y esto, entonces pueden ir reduciendo en función a lo que se vaya a necesitar. Esta fila ya está muy separado, entonces puedo eliminar. Entonces puede eliminar filas o columnas en función a lo que cada uno vaya a necesitar. ¿Ya? Ahora, aquí también sería ideal, pero ya me está faltando espacio, no hay problema, y se inserta la cantidad de espacio que sea necesario. Me encantaría que aquí esté el logo del colegio, el escudo. Entonces vamos a hacer eso. Al igual que Word, la forma de insertar una imagen exactamente la misma. Perdón. Hacemos clic en insertar imágenes. Buscamos el logo del colegio. Puede ser que esté en, no sé, en el disco C, D, escritorio, etcétera. En este caso está en mis documentos. Aquí está. Y voy a usar esto, el Domingo Sabio, en PNG y no JPG. PNG, ¿por qué? Porque es transparente. JPG, no. Insertamos. Me sale exageradamente grande. Reduzco, al igual que se reducía en Word. O sea, todas las funciones del Word se mantienen aquí también. ¿Sí? Aquí está el logotipo. Voy a necesitar un espacio más grande, entonces casi el doble. Un poco más. Este es el logo del colegio. Y aquí voy a anotar el nombre del colegio. Unidad educativa. Y aquí vamos a entrar a técnica humanística. Largo es el nombre. Domingo Sabio. Fíjense que de hecho que me voy más allá. Me encantaría que estén en 3 filas. Bueno, alguien me puede decir, y en algún momento me dijeron, se utiliza esto de ajustar el texto, y con eso de ajustar el texto, la fila queda acomodada en función al espacio que se necesita. A ver, veamos.
Sí, pero me salen 2 filas. Yo quiero que sea específicamente en 3 filas. Y el resto del espacio tendría que quedar vacío. No sé cómo voy a hacer. Bueno, voy a hacerlo. Unidad educativa. Ahora, voy a usar del teclado la tecla alternativa más Enter. Y voy a anotar, unidad educativa era técnica, humanística, técnico humanístico. Otra vez, para la siguiente fila, Domingo Sabio. Y ya está. Ahora sí, lo voy a poner un poco más arriba, estaría bien, pequeño, tal vez cursivo, para que se note, un poquito diferente. Ahora, voy a volver a hacer esto, pero a ver, para que se ubiquen cuál es la tecla que se utiliza, voy a sacar el teclado. Un favor, no sé si el teclado es visible cuando estoy con Zoom. ¿Se puede ver el teclado? Sí, licenciado. Sí, se puede. Perfecto. Entonces aquí escribo la primera parte. Uy, va a ser un poco lento. Unidad educativa. Hasta aquí va bien. Para hacer la siguiente fila, presiono esta tecla alternativa. Fíjense, hay 2. Esta es otra alternativa, pero no se usa esta. La de la izquierda, Alt, y luego Enter. Y saca una nueva fila. Entonces aquí va. Tilde. Técnica humanística. Una nueva fila, Alt, sin soltar ese Alt porque sigue pintado, Enter. Ay, perdón. Un poco difícil escribir con esto. Bueno, en realidad lento, ¿no? Domingo Sabio. Y listo. Ahora, ya acabado, Enter. Entonces, usando eso, puedo acomodar en una misma celda 2 o más filas. No hay problema. Para eso me sirve. Bien, ya está hecho esto. Ahora veamos. Vamos a hacer ya lo que nos interesa. Aquí nos hemos olvidado, y todavía es importante, vamos a añadirlo aquí, no hay problema, clic derecho. Vamos a insertar. Sí, aunque creo que no. Mejor desde acá nada más. Uno para el total de asistencias y el total de faltas. Uno para asistencias y uno para faltas. Estos dos, vamos a tratar de que sea de 4, estaba bien. 4. Aquí va a estar las asistencias, como son 2 celdas, voy a combinar. Asistencia. Y aquí en estas dos, voy a combinar y centrar, las faltas. Muy bien, estos dos ya hemos visto que puedo subirlo y colocarlo con una alineación diferente. Formato de celdas y en alineación hasta arriba. Y aquí está, faltas y asistencias. Que no hay problema, puedo colocar izquierda, centro, derecha. Esto ya voy jugando de acuerdo a lo que me pueda llegar a interesar. ¿A ver? En todo caso aquí, faltas y asistencias. Y también lo vamos a hacer de la misma manera, un formato de celdas. Vamos a poner en su borde primero la cinta interior y el contorno que sea gruesito. El relleno, bueno, un rosado. Y esto tal vez con negrilla. Faltas y asistencia. Muy bien. Ahora, en algún momento vamos a llenar esto, ya sea de puntos, porque sucede, punto, punto, punto. Ay, perdón, en ese orden. Va a ser así. Punto, 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 punto. Aquí faltó. Aquí viene punto, punto, punto. Aquí otra vez faltó alguien.
punto, 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 punto. Ahora, la mayor parte de las veces son puntos, ¿no? Entonces voy a hacer una cosa, miren, puedo usar yo punto, punto. Alguien dice, pero ¿para qué voy a hacer eso si puedes copiarlo? Clic derecho, copiar, y en eso hay razón. ¿Dónde voy a copiar? En lo que me queda, hasta aquí. Y voy a poner pegar. ¿Y qué pasa cuando pongo pegar? Todo lo que he hecho se arruina. Entonces, ¿cuál sería la solución? Efectivamente se copia, pero ponemos a copiar. ¿Dónde lo voy a pegar en todo esto? Está bien. Pero no va a ser una pegada normal. Voy a usar pegar, pero pegado especial. Y aquí quiero solamente los valores. ¿Por qué los valores? Porque no quiero que se pongan ni los bordes ni nada de eso. Sí, entonces solamente voy a poner los valores. Hago clic en aceptar. Y ahora, ahí puse valores. Creo que no. A ver, un segundo. Creo que copiar, creo que le puse a todo copiar, ¿no? Se copió ahí mismo. Y pegado especial, nuevamente haremos, creo que hice algo mal. Valores, nada más. Y ahora sí, me salieron los puntos. Ahora está bien. Y entonces, ocasionalmente empezamos a tener ciertas faltas eh, en diferentes lugares. Uno por aquí, otro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esto es lo estoy haciendo aleatoriamente, obviamente, perdón. Pero esto es lo que nos sucede, ¿no? Algunos estudiantes que faltan algunos días y otros que tienen una frecuencia bastante amplia de faltas. Vamos a suponer que este estudiante, por ejemplo, tiene varias faltas. Bueno, para que sea visible voy a reducir esto un poco más hasta aquí. Veamos la asistencia. Para la asistencia, ¿qué fórmula puedo usar? ¿Cómo hago? Aquí tengo 5, 10, 15, 20 días. Entonces esto es 20. Aquí tengo asistencia, tiene una falta, entonces 19. Pero, ¿voy a hacer así de los 30? No. Entonces tengo ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Contar. Aquí ¿qué estoy contando? Los puntos. 1, 2, 3. Aquí ¿qué estoy contando? Solo los puntos, no las Fs. Aquí también. Ah, entonces aquí viene una fórmula que se llama contar. Ay, perdón, mi mayúscula había estado activada. Contar. Pero aquí dentro del contar hay esto, que es contar. Cuenta el número de celdas de un rango. Ah, ya. Cuenta el número de celdas en blanco. Cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición dada. Cuenta las celdas que cumplen un conjunto de condiciones y cuenta las celdas no vacías de un rango. La que necesito es contar, sí. Hago doble clic. ¿Y qué es lo que voy a contar? Todo esto. ¿Qué cosas voy a contar? Fíjense que después de eso, del rango, aparece un punto y coma. Entonces debo notar punto y coma y aquí poner entre comillas, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy contando? Los puntos. Y listo. Cierro el paréntesis y termina. ¿Qué voy a hacer con esto? Copiar. ¿Dónde? En todo esto. No voy a jalar. En este caso, voy a copiar, ¿qué cosa? Los valores no, las fórmulas. Solo la fórmula. Y aquí está. Algo muy similar debo hacer acá. Contar sí. Todo este conjunto. ¿Qué es lo que quiero contar? Entre comillas, quiero contar la F. Y listo. Y luego, control C y el pegado. ¿El pegado de qué? De la fórmula. Existe también en muchas máquinas, ya se habilita eso a medida que van haciendo diferentes copias. Lo que se va copiando. Copiar la fórmula, el formato, el ancho, la transposición de filas a columnas, lo que se ha usado, ¿no? En este caso son las fórmulas. Y esta. Ahora, no importa si en algún momento alguien ha puesto, o aquí este estudiante falta, y le pone una F minúscula. Automáticamente son 3 faltas. O sea, no importa si es mayúscula o minúscula, Excel no pasa eso. Pero lógico,
Soy honesto, yo no uso puntos. Lo que yo hago es dejarlo vacío. ¿Sí? Lo que yo hago es dejar vacío y solamente las faltas son las que registro. Porque es más práctico, ¿no? Entonces coloco falta, 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 falta en diferentes lugares dependiendo dónde ha faltado el estudiante, quién es más, quién es menos. Y eso es lo que me va arrojando mi tabla. Entonces, ¿cómo tendría que hacer las modificaciones aquí? En la asistencia. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que esté vacío. Entonces, aquí, donde estaba el punto, lo borro. Y la pregunta, ¿qué tengo entre comilla y comilla? No hay nada. Eso es lo que va a preguntarme. Va a contar qué cosa, los que no tienen nada, los que están vacíos. Y hago lo mismo, control C, voy a copiar y aquí voy a pegar solamente la fórmula. ¿Qué es lo que me interesa? Y de esta manera puedo realizar un cuadro de asistencia correspondiente a una unidad educativa, la que ustedes vean. Ese contornito nada más. Para colocar nombre. Bueno, eso es una forma de hacer y estamos viendo lo básico de, todavía dentro de lo básico hay que reconocer, de combinar, centrar. ¿Con qué intención? Con la intención de que en algún momento esto estemos en condiciones de elaborar nuestro propio cuaderno pedagógico. Bien, ahora, lo que yo necesito es, voy a hacer, ya que estoy aprovechando, y esto me puede servir para incluso para llevarlo y subirlo como una de las solicitudes que tiene, una de las actividades, porque dice llevar dos actividades, ¿no? Esta puede ser una donde tengo esto, y si fuese necesario, no hay problema. Por si acaso se puede ampliar o reducir la combinación de las celdas, no hay problema, para que me vaya entrando cabal a esto, ¿no? Y ahora, estoy viendo que esto también me podría servir, ahora que lo veo bien, para mi cuadro de valoración. Ser, saber, hacer, decidir. Están las 4 notas finales. Bueno, falta autoevaluación. Pero creo que puedo hacerlo. Bien, ¿cómo puedo hacer para llevar todo esto? Para ya no estar copiando otra vez desde aquí, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Creo que esto más bonito se va a ver en medio. Y esto aquí. Sí, se ve mejor. ¿Cómo puedo hacer? Las opciones. Son varias opciones. Voy a usar un par de opciones, ¿ya? Primera opción, en la parte superior a la izquierda, arriba de los números y a la izquierda de las letras hay un pequeño cuadrado. Sí, este cuadrado me va a permitir marcarlo todo. Bien, marcamos todo. Presiono, todo queda marcado. Y ahora que está todo, bueno, clic derecho y copiar. Me voy a la hoja 3, al mismo lugar. Clic derecho, pegar. Y todo se pega. Puede existir alguna fallita, miren cómo se ha hecho muy largo. Copiar y pegar. Me funciona. Y con el mismo formato y todo lo demás. Otra opción es de esta hoja duplicarla. Sí, directamente. Y como consigo eso, clic derecho y aquí tengo la opción de mover o copiar. Hago clic y aquí dice, ¿qué voy a hacer? Crear una copia y ¿dónde? Lo voy a poner después de la 3. Sí, después de la 3, antes de la 4. Entre la 3 y la 4. Antes de la 4. Aquí me interesa que esté. Y acepto. Y ahora tengo esta hoja y esta hoja, que son iguales. Bueno, un poco su zoom está creo más pequeño de esta. Sí, ya está mejor. Entonces tengo la hoja 3
con un zoom del 100% y la hoja de formato con un zoom del... Listo. Entonces, tiene también las mismas características, ¿no? Cualquiera de las dos formas que quieran usar, adelante. Entonces, aquí lo de arriba se mantiene, aquí solamente es cuadro de aprovechamiento. Cuadro de aprovechamiento. Y esta parte, bueno, los números están bien, los cuadros estarían bien, casi todo. Entonces, esto tendría que ir borrándolo. Primero lo borraré, su contenido. Ya está. Aquí veo que no se acomoda esta parte. Tendría que ir viéndose entonces. Toda esta parte la voy a seleccionar. Voy a combinar una vez, dos veces. Los colores también los voy a quitar sin relleno que esté, porque aquí arriba no lo necesito. Y ahora sí. Aquí vendría la primera dimensión. Voy a usar esto. La opción de, aquí la dimensión del ser. Creo que otro tipo de letra puede ser más interesante. Arial Black voy a usar. Perdón. Ser. Ya he visto cómo puedo hacer dos filas. Entonces, ser entre 1 y 10. Es un poco grande. Voy a hacer un poco más pequeño. Y voy a ampliar esto para que tenga dos filas. Ser entre 1 y 10. Esto es para el combinado. Todo esto creo que voy a hacer letra un poco más pequeña. Y que no sea tan Arial nomás creo que voy a usar. Todo esto lo voy a unificar criterio. Y al final voy a hacer eso. Entonces aquí está el ser saber. Segunda fila, que va de 1 al 35. Combino y centrar. Hacer abajo del 1 al 35. Enter. Aquí me convendría usar estos como son para promedios y aquí tengo para la autoevaluación. Creo que puedo usar estos. Y aquí, fíjense, aquí veo que tengo muchas celdas. Aquí con dos creo que sería suficiente. Entonces, estas las elimino. Aquí, si veo que podrías necesitar un poco más en el hacer, tal vez, una o dos. Suponiendo que son dos las que requiero, inserto. En el saber, una más voy a aumentar, porque creo que es importante, porque tengo varias tareas, digamos. Entonces, aquí puedo añadir las que vean necesarios y de acuerdo a eso luego voy eliminando nomás. ¿No? Aquí miren, tengo varios insertados. Entonces, aquí para el ser, saber, hacer, el decidir, voy a usar también esto combinado. Decidir y va del 1 al 10. Y aquí viene la autoevaluación del estudiante. La autoevaluación del estudiante voy a usar, son dos celdas nada más donde él se autoevalúa. ¿No? En su ser y en el decidir. Esto voy a combinar de esta manera. La autoevaluación. Pero si me hubiese equivocado, fíjense, voy a cambiar de idea. ¿Sí? Voy a usar esto para poner autoevaluación. Como tengo este problema, puedo poner ajustar texto, autoevaluación. Aquí su autoevaluación es del ser, del 1 al 5. La autoevaluación sería del 1 al 5, no habría problema. ¿Ya? Y por otro lado, también tengo esta otra celda que voy a añadirla, que va a ser el decidir. Decidir también del 1 al 5, que es lo que ellos hacen, ¿no? Creo que necesito un poco más de espacio. ¿Y por qué le voy a añadir espacio? Porque aquí también las actividades van a ir en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ser, no le puse del 1 al 5. Lo hice en dos filas. Perdón. Estas dos van a ir con clic derecho, formato de celdas, y yo ya sé que puedo poner en la alineación hacia arriba, aceptar. ¿No ven? Muy bien.
Entonces ya estaría quedando un poco mejor lo que yo quiero. Aquí creo que no va a ser necesario estas tres. Entonces, si no es necesario, las van eliminando, no hay problema. Si fuese necesario, se inserta nada más, ¿no? Eliminado. Y aquí la calificación total, nota del trimestre. Y aquí las observaciones para lo cualitativo, cuantitativo. Y perfecto. Bien, ya va quedando mejor. Ahora, lo que hemos mencionado aquí, me falta esta parte de la cuadrícula, y los colores. Entonces, para que me quede, por decir, a ver todo esto con un, le voy a poner los bordes un poquito gruesos de acá, que me interesaría, por el carácter estético nada más, que también debemos corregir y verificar todo eso. Y aquí la autoevaluación, también voy a poner clic derecho, formato de celda, y el contorno, perdón, el contorno grueso. Y ya estaría quedando un poco mejor. Aquí voy a ir añadiendo las, por decir, honestidad y qué sé yo, ¿no? Lo que lo que van a ir valorando. Responsabilidad, compañerismo, puntualidad, toda la dimensión del ser. El tipo de letra no creo que sea problema, pues todo esto puedo agarrarlo en uno y unificar el criterio de ponerle todo, por decirle, en un tamaño determinado, suponiendo de 10 para todos, y quedaría de esta manera. Ahora bien, aquí ponemos las actividades, eso no es problema, y lo que sí, empecemos a poner datos y a ver cómo nos vamos a sacar los resultados. Aquí, voy a imaginar que tengo dos actividades que van a ser evaluables. Por lo tanto, tendría la actividad, por decirles, la actividad que haya colocado un 6, un 8, aquí algunas, esta es del saber, ¿no? Algunos exámenes que haya colocado, por ejemplo, que sea buen alumno, 20, 18, 22, 15, una la falló. En las tareas también tiene buenas calificaciones, 20, 30, muy buena tarea, 18 un poco con error, 20. En sus dimensiones, 7 y 8. Él en su autoevaluación se ha puesto 4 o un clásico, 5, 5, que es un clásico, ¿no? La autoevaluación siempre es buena para él. Bien, aquí, ¿qué es lo que necesito ir colocando? Lo que necesito colocar es la suma del 6 más 8 y dividirlo entre 2. Eso es un promedio. Entonces voy a colocar eso. Promedio ¿de qué? De estos dos. Listo. Aquí lo propio. Promedio. Fíjense, a medida que voy escribiendo, me salen todos los con P, todos los con PR, todos los con PRO, todos los con PROM, todos los con... Bueno, así. Esto me va a salir todito, ¿no? Promedio. Y no me conviene tomar esto, me conviene tomar casi todo. ¿Por qué? Porque en el caso de que no exista ningún valor, Excel no lo va a tomar en cuenta. Y eso es una gran ventaja. No es tomado en cuenta si no hay el valor. O sea, si está vacío, pues lo ignora. Y eso nos colabora y nos ayuda bastante. 19. Con el tilde vamos a poner. Aquí lo propio. Sí, vamos a colocar igual promedio de todas las celdas, aunque no hayan sido usadas. Lo mismo, promedio y listo, voy a ir poniendo esto. Y un detalle, ¿no? Aquí en el caso de que, por ejemplo, hipotéticamente necesitemos esto, bueno, se puede configurar, no hay problema, en formato de celdas, en número,
cantidad de decimales que uno quiere. Si le pones 0 decimales, entonces esto lo va a tomar como lo que nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? No es 7,5, entonces no podemos poner 7,5. Subimos hasta el 8. Y listo, esto también voy a poner con negrilla. Y ahora sí, la nota del trimestre. Y me lo comí trimestre. ¿A qué sería igual? Aquí sí debo usar esto, de indicar que es esto más el 22 más el promedio del decidir más su autoevaluación, los dos valores que se ha puesto y enter. Y la nota final es de 65. Estas fórmulas deben ir a reemplazar y copiarse a todas las demás. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer eso, copiar y voy a pegar en todo esto. Pero no lo puedo poner pegar por pegar nada más. Debo usar esta opción. Es un pegado especial que voy a pegar en este caso la fórmula. ¿Por qué la fórmula? Porque no me interesa ni el color, ni el tamaño de la celda, nada de eso. Solamente me interesa la fórmula. ¿Por qué me sale con estos números? Porque en este momento no hay valores. En el momento en el que se tenga valores de 5 y 6, digamos, va a aparecerme esto. Ahora, si no lo he configurado en un principio con los dos decimales, lo puedo hacer en cualquier momento, ya sea uno, que me conviene hacer uno por uno, soy honesto, para que tengan menos problemas. 7, acepto. Y ahora sí, copiar eso recién en todo esto. Sí, entonces se me estaría copiando, incluyendo su formato. Sí, de número con 0 decimales. Y ya está. Lo propio aquí, control C, todo esto pegado de fórmula. Control C, copiar todo eso aquí pegado de fórmula. Control C, pegado de fórmula. Perdón, control C. No lo agarré. Pegado de fórmula. Y esto, la última, control C y el pegado de la fórmula, ¿no? Y listo, ya está. Entonces, a medida que vaya a ir colocando los valores, va a sumar y ponderar. En el caso de que sea un alumno con bajo, suponiendo que tiene un 1 y aquí también un 1 que no hizo esto, y aquí tiene un 15, un 10, un 22, y un poco de esmero quiso ponerle acá. Aún le sale calificación de 47, reprobado, pero bueno, dentro de lo que dentro de lo aceptable. Ahora, ¿de dónde estoy sacando yo estas fórmulas? Lógicamente no me las puedo inventar, no las estoy inventando y memorizándolas nada más, ni nada de eso. Existe un lugar donde van a encontrar todas las fórmulas, ¿sí? Y eso es en la cinta de insertar, perdón, en la cinta de, no insertar, ya estoy, no, directamente en la cinta de fórmulas. En la cinta de fórmulas están todas las fórmulas que existen. Están organizadas. Primero, por las que se usan, financieras, lógicas de texto, fecha, hora, búsqueda de referencias matemáticas, más funciones, etcétera. Tengo un montón de posibilidades. Bien, veamos, por ejemplo, las recientes. ¿Cuáles han sido las recientes? Si hago un clic aquí, voy a ver que estas han sido las recientes. Las financieras, estas son todo el conjunto de financieras. Fecha y hora, todo el conjunto de fecha y hora. Texto, todas las que manejan texto. Lógicas, búsqueda y referencia, trigonométricas y el resto de las funciones. Estadísticas, ingeniería de cubo. O sea, tengo un montón. Ahora, ¿dónde las puedo ubicar toditas? En insertar función. Y aquí,
Me voy a todo. Y aquí están ordenadas alfabéticamente por un lado. Y en la parte inferior me conviene revisar siempre qué es lo que hace cada fórmula. Por ejemplo, si yo pongo igual ABS, me va a devolver el valor absoluto de un número, es decir, un número que no tiene signo. Si yo hago ACOS, me devuelve el arco coseno de un número en radianes dentro de un intervalo de 0 a pi. Uy, complicado. ACOS devuelve el arco coseno hiperbólico inverso de un número. ACOT, el arco tangente hiperbólico, aleatorio, ahora, año. Fíjense todo lo que se tiene. Y es un etcétera bastante largo, no lo voy a, sería mentiroso si digo, todas las he logrado ver, no. Y están ordenadas alfabéticamente y son muchísimas, muchísimas. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, no hay W, X, Y. Hasta ahí va, hasta el I. Algunas fáciles y otras un poco no tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, amortización. Por ejemplo, amortización lineal. Esto tal vez no es para profesores, ¿no? Lógicamente, pero ¿qué es lo que hace? Devuelve la depreciación lineal prorrateada de un activo fijo para un periodo contable específico. Es decir, sabemos que no hay nada eterno. Ejemplo, un televisor. Eh, tiempo de vida útil, 6 años. Compramos en cuánto? Voy a inventarme valores, en 1000 bolivianos. Cada año, ¿cuánto va depreciándose? Lo tecnológico se deprecia más rápido. Lavadores, bañadores, todo se va depreciando en función a la depreciación de cada. Necesito ir anotando esos valores. Primero, el costo, la fecha de compra, el primer periodo, el valor residual, porque al final nunca hay algo que quede totalmente en cero. El periodo y hay un par de etcéteras más que necesito saber. Para aquellos contables, administración de empresas, excelente. Para nosotros no creo que vayamos a usarlo, ¿no? Para los que manejan matemáticas, física, también puede ser que utilicen el arco seno de un número, el arco coseno de un número y algunas más. Logaritmos también existe. Entonces, hay un conjunto de funciones bastante ampuloso. Para poder manejar este conjunto, voy a hacer esta fórmula que habíamos hecho la voy a volver a hacer. Sería la función de promedio. Entonces tendría que buscar en tal vez matemáticas, trigonométricas, referencia, base de datos. Obviamente esto es matemático, trigonométrico y aquí tendría que buscar cuál de estas me conviene, OPQR. Ya me pasé. Ahora, si tengo dudas, algo que es muy usado también, se puede aquí buscar promedio. ¿Hay alguna que haga el promedio? Promedio sí. Promedio sí conjunto, promedio. Aquí está promedio. Y hago clic. Y aquí. El promedio. ¿Cuál va a ser el promedio? ¿De dónde a dónde voy a calcular? Lo voy a poner en este lado. Esto puede ser eliminado, la D14, no hay problema. Hasta la K14, ¿no? Solo me dice estos dos. Yo quiero sacar de todo esto. Entonces lo marco nada más y listo. Y hay más. ¿Qué hay más que está de más? Y el promedio es solo de esto. Se marcó mal. Y aquí están los 19.
Entonces, todas las funciones se encuentran acá. Todas. Cuestión de ir buscando, viendo cuál necesito y, bueno, ir experimentando y explorando. Poco a poco vamos a ir conociendo funciones como concatenar, extraer, contar, contar sí, lo que hemos ido viendo, ¿no? ¿Qué quiero buscar? ¿Dónde quiero buscar? Entonces, de esta manera es posible que podamos hacer un cuadro de aprovechamiento. Ya tenemos más o menos la idea de cómo puede hacerse, qué es lo que necesitamos saber. Y de alguna manera ya estaríamos con esto casi, diríamos así, haciendo la tarea. Es decir, las actividades, porque nos piden dos tablas, ¿no ven? Una que sea básicamente un tabulado y otra que puede ser esta sin problema, esta que ya viene con fórmulas y funciones más complicadas y avanzadas. Obviamente tendríamos que ir llenando los valores para que aquí podamos tener, ¿qué les digo? Ya, un poco más real. Los nombres, les pediría que mantengamos estudiante 1, 2, 3, nada más para evitar siempre algún tipo de susceptibilidad, ¿no? Y que Juancito Pinto sea mencionado. Esto es lo que más o menos hay que trabajarlo y presentarlo en la sesión. Ahora bien, consulta, claro que sí. Un favor, voy a hacer una pequeña